Hola y bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Y esta semana continuamos trabajando en la unidad 2, pero comenzamos a trabajar un nuevo tema, la traducción en el área del petróleo. Vamos a seguir usando las tecnologías lingüísticas como parte del proceso traductor y vamos a sumar un desafío más que es la traducción inversa. También nos apoyaremos en la traducción automática y en la inteligencia artificial, pero siempre con un enfoque crítico, ya que a cada resultado lo vamos a analizar, a revisar y a tomar las decisiones bien fundamentadas. Y como dijimos, en esta unidad nos metemos en la industria del petróleo y el gas, que es un sector clave a nivel mundial. ¿Y por qué nos interesa como traductores? Nos interesa porque genera una enorme cantidad de documentación que circula entre distintos países, así que la traducción es fundamental para que todo funcione. Ahora, no es un campo sencillo, es una industria altamente especializada donde la precisión no va a ser opcional. Además, no trabajamos solo con lengua, ya que aparecen conocimientos de otras áreas, como por ejemplo la geología, la química o la mecánica. Y para complejizarlo un poco más, hay muchos tipos de textos que van desde manuales técnicos hasta contratos, informes o también material de marketing. Es por eso que el traductor en este ámbito necesita no solo competencias lingüísticas, sino también criterio y capacidad de adaptación. Y para poder movernos con seguridad en este campo hay un concepto básico que tenemos que tener siempre presente y es la cadena del petróleo. Se va a organizar en tres grandes etapas. Primero el upstream, que es la exploración. Acá es donde se realizan los estudios geológicos, los análisis del subsuelo y las perforaciones para comprobar si hay hidrocarburos y si va a ser viable extraerlos. Es una etapa muy técnica y con mucha incertidumbre. Luego pasamos al midstream, que tiene que ver con el transporte y el almacenamiento. Una vez que el recurso se obtiene, hay que moverlo, a veces a miles de kilómetros, y ahí es donde entran los oleoductos, los buques, los camiones, toda la infraestructura que va a permitir que el petróleo o el gas llegue a destino. Finalmente, el downstream, que es el refinado y la comercialización. En esta etapa van a ver que el petróleo crudo se transforma en productos que usamos todos los días como combustibles, plásticos o incluso materiales menos evidentes. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para nosotros como traductores? Porque cada una de estas etapas tiene su propia terminología, sus propios géneros textuales y también hasta sus propias convenciones. Entonces, cuando recibimos un texto, lo primero que tenemos que hacer es ubicarlo dentro de esta cadena para que las decisiones que tomemos coincidan con todo el resto del proceso de traducción. En cuanto al material que encontrarán esta semana en plataforma, como siempre, verán la hoja de ruta que los ayuda a organizar el recorrido por el material semanal y una guía de lectura que los ayudará a abordar los textos de esta semana. En cuanto al material de lectura de esta semana, encontrarán un apunte de cátedra que nos sirve como una introducción al sector del petróleo y del gas como campo de traducción. Nos muestra que es un área muy técnica, con mucha documentación y también con una terminología bastante compleja. Nos explica cómo se organiza la industria en las tres etapas que mencionamos, upstream, midstream y downstream, y se detiene particularmente en la de exploración. La idea clave para nosotros es que antes de traducir tenemos que ubicar el texto dentro de esa cadena. Esto nos va a orientar en todos los aspectos de la terminología, el enfoque y también en la búsqueda de información para documentarnos. Siempre también tenemos que tener en cuenta el país de destino del documento, ya que pueden cambiar los términos y las normas. Este texto entonces no busca que sepamos todo sobre el petróleo, pero sí busca darnos una base para comenzar. Nos ayuda a entender de dónde viene un documento, qué tipo de conocimientos puede exigirnos y cómo encarar la búsqueda de información. Es básicamente un punto de partida para tomar mejores decisiones al traducir en un área que es muy técnica. Por otro lado, van a encontrar un artículo de Ana María Paredes en el que cuenta cuáles son los principales desafíos a la hora de traducir en el mundo del petróleo, el gas y la petroquímica. Deja claro que no es nada simple, ya que por un lado tenemos la terminología que es bastante compleja
y además los textos van a mezclar áreas. Podremos tener ingeniería, aspectos legales, financieros y de seguridad, todo junto mezclado en un mismo documento. También nos cuenta que aparece otro problema clave y es que un mismo término puede cambiar según el país, así que no nos va a alcanzar con saber la palabra, sino también en qué país, en qué área se va a usar. Además, también se suman los plazos ajustados que tenemos para trabajar en este ámbito y los temas de formato que también complican el trabajo. En este contexto, la autora también nos recomienda apoyarnos en buenos recursos de documentación para así poder tomar decisiones más seguras al traducir. Como material audiovisual encontrarán este video presentación para la semana 8 y también una serie de videos oficiales de YPF que permiten familiarizarnos con el ámbito de la industria petrolera. Esta semana tenemos una actividad en foro en la que vamos a trabajar las primeras fases de la traducción inversa, pero sin pasar todavía al inglés. Nos vamos a quedar en el español para poder analizarlo y prepararlo mejor. La idea es que elijan un fragmento y lo miren de manera crítica. Primero deberán identificar qué cosas pueden generar problemas al traducir, por ejemplo, estructuras gramaticales complejas, oraciones muy largas, el uso de siglas, la puntuación. También deberán observar aspectos culturales o terminológicos, es decir, qué términos o conceptos que no son tan directos de trasladar al inglés pueden variar según el contexto. Una vez detectados estos puntos, vamos a reformular el texto en español, haciéndolo más claro, más directo y más cercano a cómo se estructuraría en inglés, pero por supuesto sin cambiar el sentido. Lo clave es poder explicar qué cambiaron y por qué, es decir, qué problema detectaron y cómo esa reformulación ayuda a que la traducción al inglés sea más clara, más precisa y más controlada. En cuanto al trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 6, vamos a abordar la traducción inversa de un informe ambiental del sector de los hidrocarburos que deberán traducir al inglés internacional. En cuanto al primer punto del desarrollo práctico, deberán completar 2 tablas. Vamos a trabajar con la traducción automática como punto de partida y a partir del texto que genera la máquina, nuestra tarea será revisarlo críticamente y corregir todo lo que haga falta, ya sea a nivel sintáctico, semántico, pragmático o de estilo. Nuestro objetivo será lograr una versión final con calidad humana. Recuerden que para hacerlo deberán editar la fila de versión humana usando la herramienta de control de cambios en Word. Recuerden también que si detectan más de un problema en una misma tabla, deberán numerar los comentarios o bien agregar nuevas filas a la tabla. Si no hay nada para corregir, si consideran que es correcta la salida de la máquina, deberán indicarlo explícitamente con una frase que diga que no es necesario hacer cambios. Recuerden no dejar espacios en blanco y también recuerden que en caso de detectar errores léxicos o terminológicos, es importante que justifiquen sus decisiones con las fuentes de documentación. En cuanto al segundo punto del desarrollo práctico, nos vamos a enfocar en el texto original antes de pasarlo por la traducción automática o la inteligencia artificial generativa. La idea es trabajar sobre el español primero en lugar de corregir después en una posible post-edición. Tienen una unidad de traducción para analizar y para detectar qué partes podrían generar problemas cuando la procese una herramienta automática. A partir de este análisis van a intervenir el texto y reformularlo en español para así hacerlo más claro y más directo y que finalmente sea más fácil de procesar para la máquina. Es decir, vamos a hacer una especie de ajuste previo antes de traducir. Lo importante aquí también es justificar por qué hacen esos cambios, explicar qué problema detectaron y cómo esa preedición que hicieron puede ayudar a que la salida de la traducción automática sea más precisa, más estable y más útil también para el trabajo posterior. Hasta aquí este video presentación. Les deseo una muy buena semana de trabajo. Ante cualquier duda o comentario, los espero en el foro. Saludos.